En la plaza, el millonario observaba el mundo pasar desde su silla de ruedas, hasta que una niña sin hogar se detuvo frente a él y dijo, con la calma de quien carga algo más grande que su propia edad: «Tú quieres volver a caminar, y yo quiero un padre». Apenas tuvo tiempo de responder, antes de sentir que algo se movía dentro de él, y no era solo su cuerpo. El atardecer doraba las hojas del parque, esparciendo reflejos cálidos sobre los bancos vacíos. En medio de aquel escenario tranquilo, un hombre inmóvil observaba el mundo como quien mira la vida desde fuera. Álvaro Mendoza, un millonario de 54 años, permanecía sentado en su silla de ruedas, con el cuerpo rígido y los ojos fijos en el horizonte. Hacía 8 años, un accidente automovilístico lo había dejado sin movimiento en las piernas, y con ellas se había llevado también el color de su existencia. Cada crepúsculo volvía allí, al mismo punto donde solía caminar tomado de la mano de su esposa y su hija, ambas perdidas en un destino que prefería no recordar. Ahora solo quedaba el chirrido de las ruedas sobre el suelo y el peso de un silencio que parecía no tener fin. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el viento frío rozar su rostro. Si pudiera caminar, solo una vez más, pensó, en un susurro que se perdió en el aire. Casi podía oír la risa de su hija resonando a lo lejos, un sonido que le hería el corazón. «¿Para qué soñar con lo que no vuelve?», murmuró amargamente, acomodando la manta sobre sus piernas inertes. Un grupo de niños jugaba cerca del lago y él apartó la mirada, incómodo. No soportaba ver la alegría ajena. Le recordaba lo que nunca más tendría. Hasta que, de pronto, una pequeña sombra interrumpió su soledad. Era una niña, una criatura delgada, de ropa sencilla y mirada firme, que se acercaba lentamente entre los árboles. La ropa, descolorida y sucia, se movía con el viento, y el cabello despeinado caía sobre sus hombros delgados. Álvaro arqueó las cejas, confundido. «¿Estás perdida?», preguntó intentando mantener distancia, pero ella no respondió. Se detuvo frente a él, con unos ojos tan profundos que parecían atravesarle el alma. «¿Qué sucede?», insistió incómodo. La niña respiró hondo y dijo, con voz suave pero segura: «Tú quieres caminar. Yo solo quiero un papá». El corazón de Álvaro dio un vuelco. Soltó una risa nerviosa, sarcástica. «¿Eso es?», murmuró. «Niña, esto no es un juego. No camino desde hace 8 años. Ni todos los médicos del mundo pudieron cambiar eso». La niña alzó el mentón, decidida. «Yo no soy todos los médicos del mundo». Él frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Ella lo miró sin titubear. «Que puedo ayudarte, si crees». Álvaro soltó un suspiro pesado, entre la rabia y la compasión. «¿Creer? He creído en tantas cosas, pequeña, y todo lo que gané fue el vacío». El silencio entre los dos se volvió denso. El viento pareció detenerse. Entonces la niña dio un paso adelante y dijo, con serenidad: «Entonces déjame demostrártelo». Él arqueó las cejas, confundido, pero su voz era demasiado firme como para ignorarla. «¿Demostrarme qué? ¿Que existe la magia? ¿Que un milagro caerá del cielo para un hombre roto como yo?». La niña solo sonrió. «No del cielo, señor, de las personas». Las palabras resonaron dentro de él como un recordatorio de todo lo que había dejado de sentir. Por un instante quiso creer, pero el miedo a decepcionarse de nuevo fue más fuerte. «Está bien», dijo irónico. «Demuéstralo». Sin dudar, ella se acercó y colocó sus pequeñas manos sobre las rodillas de él. Eran frías, pero en segundos un calor indescriptible comenzó a extenderse. Una luz dorada, suave, brotó de los dedos de la niña, como si la tarde misma hubiera cobrado vida entre ellos. Álvaro contuvo la respiración. «Dios mío», susurró con los ojos muy abiertos. El calor bajó por sus piernas como un río tibio, y entonces ocurrió lo imposible, un cosquilleo real,
palpitante. Miró hacia los pies y vio movimiento. Mínimo pero real. Los dedos temblaban. El mundo pareció detenerse. Yo sentí eso, gritó, atónito, mirándola como quien presencia un milagro. La niña mantuvo la mirada serena y respondió simplemente, «Ahora sabes que no miento». Álvaro intentó hablar, pero las palabras se enredaron en su garganta. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué eres tú? Ella dio un paso atrás, tosiendo, el rostro palideciendo. «Espera», exclamó él, extendiendo una mano temblorosa. Pero la niña se dio la vuelta y corrió, desapareciendo entre los árboles, dejando solo el eco suave de su tos y el brillo fugaz de aquella luz dorada en el aire. Durante largos segundos, Álvaro permaneció inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. El corazón latía como no lo hacía en años, mezcla de miedo y esperanza. Miró sus propias piernas, las tocó con las manos temblorosas. Estaban calientes, vivas. «Esto no puede ser real», murmuró, pero en el fondo sabía que lo era. Por primera vez desde el accidente, algo dentro de él se había movido, no solo el cuerpo, sino el alma. El hombre que había llegado al parque para recordar la muerte, ahora salía de allí sintiendo por primera vez en mucho tiempo que algo estaba naciendo. Los días siguientes parecían arrastrarse en una niebla entre el sueño y la locura. Álvaro Mendoza despertaba antes del amanecer, con el cuerpo aún invadido por aquella sensación que lo perseguía desde el parque. La imagen de la niña, el toque, la luz dorada, la voz tranquila diciendo, «Ahora sabes que no miento», lo atormentaba con insistencia. A veces se quedaba mirando fijamente sus pies, esperando que se movieran solos. ¿Fue real o ya perdí la razón?, murmuraba para sí frente al espejo. Había un brillo nuevo en sus ojos, un miedo extraño mezclado con esperanza, un sentimiento que había jurado no volver a sentir jamás. Esa semana consultó a 3 neurólogos, 2 fisioterapeutas y un psiquiatra. Cada uno, con expresiones serias y compasivas, le decía lo mismo. «Solo fue una reacción psicosomática, señor Mendoza, algo emocional. El cerebro a veces engaña». Álvaro sonreía de lado, con amargura. «¿Psicosomática? Entonces, ¿qué es este calor que aún siento?», replicaba, pero nadie sabía responder. En una de las consultas, el médico lo miró con pena y dijo, «Usted está intentando darle sentido a una coincidencia. Le sugiero descansar la mente». Álvaro salió del consultorio sin decir palabra, con la sensación de que, por primera vez, la ciencia no le servía de refugio. Las noches se volvieron demasiado largas. Se despertaba sobresaltado, reviviendo el toque de la niña como un destello en la oscuridad. En ciertos momentos, volvía a sentir ese cosquilleo en las piernas, breve, pero inconfundible. Intentaba mover los pies y por una fracción de segundo obedecían. «No puede ser imaginación. No puede», repetía en voz baja, mientras lágrimas tercas amenazaban con caer. En medio del silencio de la mansión, comenzó a soñar con su rostro. Esa mirada decidida, la serenidad ante lo imposible. Una niña, solo una niña, y aún así, cargando algo que desafiaba todo lo que él creía saber. En el cuarto, ahora demasiado grande, Álvaro empezó a cuestionarse qué era realmente lo que lo mantenía vivo. Pasó años atrapado en el pasado, rumiando culpas, cerrando el corazón. Pero algo en la voz de aquella niña lo había atravesado, como si hablara a una parte olvidada de su alma. «Tú quieres caminar, yo solo quiero un papá». Esa frase resonaba dentro de él con la precisión de una profecía. ¿Por qué me dijo eso? ¿Cómo lo sabía? Las preguntas lo consumían más que el propio accidente. Lo que antes era desesperación por caminar, ahora se transformaba en una búsqueda desesperada por entender. Entonces decidió volver al parque. El mismo banco, la misma hora. Llevó flores, sin saber por qué.
tal vez por instinto, tal vez como una disculpa a aquella aparición misteriosa. Permaneció allí por horas, observando a cada niño que pasaba, buscando esa mirada firme entre rostros desconocidos. El viento soplaba suave, pero nada sucedía. El segundo día volvió otra vez, el tercero también, y así los días se convirtieron en una rutina silenciosa de espera. Los guardias del parque ya lo saludaban de lejos, con curiosidad. ¿Esperando a alguien, señor Mendoza? «Claro, sí», respondía con una sonrisa triste, «pero no sé a quién». En la sexta noche un sueño lo despertó con el corazón desbocado. Soñó con ella, tosiendo, asustada, pidiendo ayuda. Despertó sudando, con el sonido de la tos todavía vibrando en sus oídos, y entonces volvió a sentir el cosquilleo, intenso, subiendo por sus piernas. «Es ella», susurró, jadeante, como si la presencia de la niña hubiera atravesado el tiempo y el espacio para llamarlo. Con lágrimas corriendo por el rostro, juró que no descansaría hasta encontrarla. No importaba dónde estuviera, en la calle, en un refugio, en la oscuridad, iría hasta el final. En los días siguientes, Álvaro emprendió una búsqueda casi obsesiva. Visitó plazas, callejones y albergues, describiendo a la niña a quien quisiera escucharlo. Una niña de unos 8 o 9 años, cabello oscuro, mirada decidida. «Señor, hay muchas así por aquí», le respondían, acostumbrados a rostros perdidos. Pero él no se rendía. Dejaba notas, preguntaba a voluntarios, ofrecía recompensas. Cada paso de su silla por las aceras rotas de la ciudad parecía un renacimiento. El hombre que antes se escondía, ahora se mostraba. El millonario que evitaba el contacto humano, ahora suplicaba por encontrar a una niña desconocida. Y fue en esa búsqueda cuando algo en él empezó a cambiar. Por primera vez en años, sintió el viento en la piel como una señal de vida, no de recuerdo. Las calles, con sus ruidos y aromas, volvieron a tener color. La esperanza, tímida, se filtraba en las grietas de un corazón cansado. Si la encuentro, necesito saber por qué. Necesito entender. La promesa que se hizo aquella madrugada lo guiaba sin descanso. Y entre una esquina y otra, mientras el sonido lejano de risas infantiles lo acompañaba, Álvaro comprendía, sin aún admitirlo, que tal vez el verdadero milagro ya había comenzado. Llovía desde hacía días. La ciudad parecía llorar junto con el hombre que, obstinado, vagaba por las calles en busca de una presencia que muchos decían que no existía. El agua resbalaba por los cristales de la silla motorizada de Álvaro Mendoza mientras cruzaba callejones embarrados, preguntando a desconocidos y mostrando el retrato borroso que un artista callejero había dibujado a partir de su memoria de la niña. ¿Ha visto a esta pequeña? Delgada, de cabello castaño, con una mirada que lo atraviesa a uno. Las personas negaban con la cabeza, y él seguía impulsado por algo que ni la razón sabía nombrar. Cada noche sin respuestas, el frío parecía congelar un poco más su esperanza, hasta que, al 14º día, una voz infantil resonó desde un refugio improvisado en el centro de la ciudad. Un sonido ronco, débil, pero inconfundible. Empujando su silla por el suelo húmedo y oscuro, Álvaro entró en el edificio abandonado. El olor a moho y suciedad era fuerte, y la luz que se filtraba por las ventanas rotas apenas iluminaba el pasillo. Su corazón latía como un tambor, parte miedo, parte reconocimiento. Al girar la esquina, vio una silueta pequeña acurrucada bajo una manta delgada. Se acercó despacio, y entonces la vio. Era ella, la niña, el rostro sucio, los labios partidos, el cuerpo temblando. Pero la mirada seguía siendo la misma, firme, dulce, casi serena. «Brenda». El nombre escapó de sus labios como si siempre lo hubiera sabido. Ella levantó los ojos y sonrió, una sonrisa débil, pero real. «Sabía que vendrías», murmuró con la voz quebrada. Álvaro se arrodilló. Sí, se arrodilló,
arrastrándose desde el asiento hasta el suelo frío, sin pensar en el dolor que eso causaba. «Dios mío, niña, ¿qué te pasó?». Ella tosió, una tos seca y profunda que le hizo estremecerse. «Tienes fiebre. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?». Insistió intentando envolverla con la manta que llevaba sobre las piernas. Brenda puso su pequeña mano sobre la de él. «No se preocupe por mí, estoy acostumbrada». «¿Acostumbrada?», repitió él con el pecho apretado. «Ningún niño debería acostumbrarse a esto». Ella sonrió suavemente, como si no quisiera preocupar al hombre que, sin darse cuenta, ya consideraba suyo. «Tengo un don», dijo, con una calma asombrosa para alguien tan joven. Álvaro frunció el ceño, intentando entender. ¿El mismo don del parque?», preguntó con la voz temblorosa. Ella asintió. «Puedo curar a las personas, pero cada vez que lo hago, me debilito un poco más». Las palabras cayeron como cuchillos. Él la miró, incrédulo. «¿Me estás diciendo que estás así por mi culpa?», tardó en responder. Sus ojos llenos de lágrimas dijeron lo que las palabras no pudieron. Un silencio pesado llenó el lugar. Afuera, la lluvia golpeaba las tejas rotas como marcando el ritmo de la culpa que lo consumía. Álvaro sostuvo la pequeña mano de la niña, ahora helada. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con la voz quebrada. Ella lo miró y el brillo de su mirada parecía iluminar la oscuridad de la habitación. «Porque tú querías caminar y yo solo quería un papá». Las lágrimas llegaron antes de que él pudiera contenerlas. «Dios mío», susurró, llevándose la mano a la boca. Aquella niña, a la que apenas conocía, se había entregado sin dudar, mientras él pasaba la vida encerrado en su propio dolor. «Brenda, deberías estar en la escuela jugando, riendo, y no aquí, sufriendo». Intentaba hablar, pero la voz se quebraba a mitad de cada frase. «Si lo hubiera sabido, nunca habría permitido que hicieras eso». Ella sonrió otra vez, como quien perdona antes de ser perdonado. «Fue mi decisión, no quería verte triste. Sabía que si lograba que caminaras, volverías a sentir». Sus palabras golpearon a Álvaro en el pecho como un puñetazo. Cada sílaba era una confesión y al mismo tiempo una súplica de redención. «Me diste algo que creí que ya no existía, Brenda. Me hiciste querer vivir». Sus lágrimas caían sobre las manos de ella, que ya temblaban de debilidad. «Solo me queda una última curación», susurró Brenda con la mirada fija en él, «y decidí usarla para intentar conseguir lo que más deseo. Un papá». Álvaro tardó un instante en comprender, pero cuando lo hizo, el corazón se le rompió en pedazos. «No, no, pequeña. No vas a desperdiciarla conmigo». La voz le salió ronca, desesperada. «Ya hiciste demasiado. Ahora soy yo quien te va a salvar». Y en ese momento, el millonario desapareció. Solo quedó un hombre roto, arrepentido, que abrazaba a una niña entre los escombros, como si abrazara su última oportunidad de redención. Durante largos minutos, la sostuvo entre sus brazos, intentando calentar aquel cuerpo frágil. La lluvia caía con fuerza, y el sonido de los truenos parecía reflejar el torbellino dentro de él. «Vas a estar bien, te lo prometo». La frase sonó más como súplica que como certeza. Brenda lo miró con ternura. «Creo en ti, papá». Esa palabra lo deshizo por dentro. Papá. Un título que pensó que jamás volvería a escuchar. Con el rostro empapado de lágrimas, Álvaro levantó la vista al cielo gris y murmuró, casi en oración: «Si existe un milagro, que sea ahora, pero para ella, solo para ella». Y mientras la cargaba en sus brazos, sintió que, por primera vez desde el accidente, el peso que lo ataba a la silla no era físico, sino espiritual, y estaba comenzando a soltarse. La noche envolvía la ciudad cuando Álvaro Mendoza salió corriendo por las calles empapadas, cargando a Brenda en brazos. La silla de ruedas quedó abandonada en el edificio, olvidada entre los escombros, y él ni siquiera lo notó.
Sus piernas, movidas por la fuerza de algo que desafiaba la razón, respondían con una firmeza que no sentía desde hacía años. La niña, acurrucada contra su pecho, temblaba, y cada tos resonaba como un golpe en su alma. «Resiste, pequeña. Por favor, resiste», repetía entre sollozos y respiración agitada. Las luces de los autos se reflejaban en los ojos llorosos del hombre, que cruzaba avenidas desiertas bajo la tormenta, con la desesperación de quien carga el mundo entero en los brazos. En el hospital, los enfermeros corrieron al ver a aquel hombre empapado entrar con una niña inconsciente. «Tiene fiebre alta», gritó Álvaro con la voz temblorosa. «Necesita ayuda». Intentaron detenerlo, pero él no soltaba a Brenda. «Por favor, hagan algo», suplicaba, y solo la dejó cuando una doctora de bata azul, firme y serena, lo miró a los ojos y dijo: «Vamos a cuidarla. Confíe». Las puertas de la sala de emergencias se cerraron y él quedó afuera, paralizado, mojado, respirando con dificultad. El reloj de la pared giraba lento, cruel, y cada segundo sin noticias se sentía como una eternidad. Horas después, una enfermera apareció en el pasillo. «Está estable, pero muy débil. Necesitamos observarla por unos días». Álvaro asintió, con el cuerpo tenso, y solo logró preguntar: «¿Puedo verla?». Entró en la habitación silenciosa y vio a Brenda dormida, con los mechones de cabello pegados a la frente y la respiración corta. Una paz frágil llenaba el aire. Se acercó despacio, acomodó la manta y se sentó junto a la cama. Permaneció allí, observando su pequeño pecho subir y bajar, sintiendo cómo su corazón se apretaba como no lo hacía desde hacía mucho. «Salvaste mi alma», susurró, acariciando su frente. «Ahora me toca salvarte a ti». Los días siguientes fueron una mezcla de vigilia y oración. Álvaro se negaba a salir del cuarto, alimentaba a Brenda con cucharadas pequeñas, le contaba historias de su hija perdida, describiendo el sonido de su risa y cómo le gustaba bailar bajo la lluvia. A veces la niña abría los ojos y sonreía, débil pero con ternura. «Debió ser hermosa», decía. «Lo era, pero ahora veo el mismo brillo en ti». La respuesta hacía que el rostro de la niña se iluminara por unos segundos, como si las palabras tuvieran poder de sanar. El millonario de antes, acostumbrado a contratos y cifras, ahora medía el tiempo en latidos y respiraciones tranquilas de una niña dormida. Una mañana el hospital sugirió que fuera trasladada a un albergue temporal hasta que completara su recuperación. «Necesita un ambiente más adecuado, señor Mendoza», explicó la asistente social, con tono profesional. Álvaro levantó la vista, firme, decidido. «Se irá a casa conmigo». La mujer intentó argumentar, citando protocolos, documentos y asistentes. «Señor, hay procedimientos y hay vidas», la interrumpió él con voz grave. «La suya vale más que cualquier papel». El tono cortó el aire. Nadie se atrevió a insistir. Él gestionó todos los trámites, y cuando Brenda salió del hospital, un coche ya la esperaba. En la mansión, el eco del silencio dio paso a sonidos de vida. Álvaro mandó reformar una habitación entera para ella. Paredes amarillas, cortinas floreadas, juguetes cuidadosamente colocados. Pero lo que realmente transformó el ambiente no fueron los colores, sino su presencia. Brenda, aún frágil, caminaba por los pasillos con curiosidad, tocando los muebles, los cuadros, el piano cerrado desde hacía años. «¿Vivías aquí solo?», preguntó intrigada. «Sí», respondió él con una sonrisa triste. «Pero creo que esta casa nunca había estado tan viva». Ella rió bajito, el sonido más hermoso que él había escuchado en años. Los días siguientes parecían un sueño sencillo, pero milagroso. Álvaro aprendió a cuidar. Preparaba el desayuno, peinaba su cabello, esperaba su sonrisa antes de dormir. Brenda aprendió a confiar. Escribía notitas, dejaba dibujos pegados en el refrigerador, lo llamaba papá, sin darse cuenta. A veces lo observaba distraído y decía:
tienes un corazón bonito, solo estaba cerrado. Y él respondía, fuiste tú quien encontró la llave. Entre risas y lágrimas nació un vínculo puro, y con él un nuevo tipo de sanación, una que no venía de la luz ni de dones misteriosos, sino del amor que florece donde antes solo había soledad. Una noche, al observarla dormir, Álvaro se dio cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. El vacío que lo acompañaba desde el accidente empezaba a llenarse con algo profundamente humano. Miró sus propias piernas aún temblorosas y luego a la niña acurrucada bajo la manta. Si tuviera que elegir entre caminar y verte sonreír, elijo tu sonrisa, murmuró conmovido, y en silencio hizo una promesa. Nada ni nadie apartaría a esa niña de su lado. Aunque el mundo dudara, él lucharía, porque sin darse cuenta, Brenda ya era todo lo que él llamaba un milagro. Las semanas siguientes se transformaron en un delicado retrato de un hogar que renacía. El sol entraba por las ventanas de la mansión Mendoza y teñía de dorado los pasillos antes fríos, ahora llenos de risas y pasos ligeros de una niña. Brenda, ya más fuerte, corría por el jardín como si quisiera recuperar cada momento robado de su infancia. Álvaro la observaba desde la terraza, con una mirada que mezclaba fascinación y miedo. Fascinación por la vida que ella había devuelto a aquel lugar, y miedo de perder, una vez más, a alguien que amaba. A veces, cuando la niña dormía, él se quedaba de pie frente a la puerta de su habitación, solo escuchando su respiración. Si pudiera detener el tiempo ahora, lo haría aquí, pensaba, con los ojos húmedos. Su rutina se volvió un ritual de sanación mutua. Por las mañanas, Brenda bajaba las escaleras con calcetines de colores, trayendo en las manos dibujos hechos para él. «Mira, papá, este eres tú cuando sonríes», decía, señalando a un muñeco de traje con un corazón enorme en el pecho. Álvaro reía, guardando cada dibujo como si fuera un tesoro. Por las tardes, ella lo acompañaba al estudio y se quedaba junto a él mientras intentaba volver a trabajar. «Tienes muchas personas a las que ayudar, ¿verdad?», preguntaba. «Sí, pero ninguna tan importante como tú». Y ella sonreía, satisfecha, creyendo con toda el alma que el mundo giraba alrededor de ese amor recién nacido. Pero detrás de cada sonrisa también había un temor silencioso. Álvaro sabía que su relación aún no tenía nombre ante la ley. Los médicos, los abogados e incluso algunos amigos empezaban a cuestionar la presencia constante de aquella niña en su vida. «No puedes simplemente quedarte con una niña así, Álvaro», decía Ernesto, su socio, con tono preocupado. «La gente hablará. Pensarán que has perdido la cabeza». Él lo miraba con firmeza. «Que piensen lo que quieran. Yo sé lo que es correcto». En el fondo, sin embargo, temía que el mundo encontrara una manera de arrancarla de sus brazos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas y el aire olía a jazmín, Brenda se sentó junto a él en la terraza. El silencio entre ambos era cómodo, hasta que ella preguntó sin rodeos, «Papá, si de verdad fuera tu hija, ¿me amarías igual?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Su corazón pareció detenerse un instante. Se volvió hacia ella con los ojos llenos de lágrimas y respondió con una sinceridad que venía del alma. «Brenda, ya lo eres». La niña sonrió, pero las lágrimas corrieron antes de que pudiera contenerlas. Aquel «ya lo eres» sonó como una promesa eterna, algo más grande que cualquier documento o firma. Esa misma noche, Álvaro no pudo dormir. La pregunta de Brenda resonaba en su mente como un llamado a actuar. Pasó horas frente a la ventana, observando las luces de la ciudad y reflexionando sobre todo lo que había vivido desde que aquella niña entró en su vida. Sabía que amarla no era suficiente. Tenía que asegurarse de que nadie pudiera separarla de él. Así que al amanecer se vistió y se dirigió al juzgado central. El edificio, enorme e impersonal, parecía más amenazante que cualquier junta directiva que hubiera enfrentado.
pero esta vez no luchaba por ganancias, luchaba por amor. El proceso de adopción se inició oficialmente esa mañana. Álvaro firmó los documentos con las manos temblorosas, mientras el abogado explicaba los pasos burocráticos. Será un camino largo, señor Mendoza. La evaluación psicológica, las visitas domiciliarias, el dictamen del juez. Haré todo lo que sea necesario. Cuestionarán su estabilidad emocional. Que cuestionen lo que quieran. Lo que no pueden negar es lo que siento. La convicción en su voz hizo que el abogado bajara la mirada conmovido. Era raro ver a un hombre tan rico hablar de amor con tanta sencillez. Pero el camino, como se esperaba, no sería fácil. En poco tiempo, la prensa descubrió la historia. Los titulares comenzaron a surgir. Millonario intenta adoptar a misteriosa niña encontrada en las calles. Las autoridades, bajo presión, hicieron público el caso. Un juez, conocido por su rigidez, fue asignado para analizar la solicitud. Necesitamos asegurarnos de que no existan intereses oscuros, señor Mendoza, declaró durante la primera audiencia. Una niña vulnerable puede ser usada fácilmente como distracción emocional. Álvaro mantuvo la compostura, pero por dentro temblaba. No quiero demostrarle nada, su señoría, solo quiero ser lo que ella necesita, un padre. Brenda, al notar el estrés que él enfrentaba, intentaba animarlo. Hacía dibujos del tribunal con ella y Álvaro tomados de la mano frente a un hombre serio de traje negro. Mira, papá, el juez va a sonreír, lo sé. Él la abrazaba, intentando ocultar el miedo. Ojalá, mi pequeña, ojalá el juez tenga el mismo corazón que tú. Cada noche era una mezcla de esperanza y ansiedad. Lo sorprendía rezando en silencio, algo que no hacía desde el accidente, no por sí mismo, sino por ella. Quería que Dios viera el amor puro que existía entre ellos. Y así comenzó la batalla silenciosa. Informes, entrevistas, visitas sociales, todo era examinado con minuciosidad. Álvaro enfrentaba cada etapa como si reviviera todos sus traumas, esta vez de frente, sin esconderse detrás del orgullo. A medida que el proceso avanzaba, sentía que luchaba no solo por el derecho a ser padre, sino por el propio milagro que lo había transformado. Cada obstáculo era un recordatorio vivo de quién había sido y de quién deseaba ser ahora. Y entre un formulario y otro, una certeza crecía dentro de él. Si era necesario, enfrentaría al mundo entero para proteger a esa niña. Porque, más que querer caminar, ahora quería pertenecer. El día de la audiencia amaneció con el cielo cubierto por un velo gris, como si hasta el sol esperara el desenlace de aquella historia. Álvaro Mendoza despertó antes del amanecer. Apenas había dormido las últimas noches, atormentado por pensamientos y oraciones silenciosas. Se puso el traje oscuro que había usado el día de su boda, el mismo que durante años había permanecido guardado como recuerdo de un tiempo que creía perdido. Brenda, por su parte, estaba en su habitación, sentada al borde de la cama, abrazando un pequeño oso de peluche. Llevaba un vestidito azul que había escogido ella misma. «Es el color de la esperanza, papá», había dicho con una sonrisa tímida. Álvaro ajustó su corbata frente al espejo, la miró y respondió con ternura. «Entonces hoy, mi pequeña, la esperanza entrará conmigo a ese tribunal». En el camino, el auto avanzaba lentamente por las calles mojadas. Brenda apoyó la cabeza en su hombro y Álvaro pasó la mano por su cabello sintiendo su corazón latir desbocado. «¿Tienes miedo, papá?» «Un poco», confesó, «pero más miedo de no poder llamarte así oficialmente». Ella rió suavemente, esa risa leve que siempre lo desarmaba. «Tú ya eres mi papá, solo falta que ellos lo entiendan». Él miró por la ventana conmovido y pensó, ¿cómo puede una niña tener más fe que un hombre que ha vivido tanto? Cuando el coche se detuvo frente al tribunal, un escalofrío le recorrió la espalda. El lugar imponente y frío contrastaba con el calor que sentía por dentro. Al entrar, el sonido de sus pasos resonó en el suelo de mármol.
Las miradas curiosas de empleados y reporteros se posaron en aquel hombre de traje impecable y en la niña de vestido azul que sostenía su mano con tanta confianza. En la sala principal, el juez los esperaba, un hombre de expresión severa, conocido por su seriedad casi impenetrable. «Señor Mendoza, señorita Brenda, buenos días», dijo con voz firme. «Tomen asiento, por favor». Álvaro respiró hondo, se sentó y mantuvo las manos unidas sobre el regazo. La sala parecía más fría de lo que realmente era, y cada palabra del magistrado sonaba como una prueba de resistencia. «Señor Mendoza», comenzó el juez, hojeando el expediente, ¿es plenamente consciente de la responsabilidad que está asumiendo? ¿Sabe que un niño no es un proyecto de recuperación personal, sino una vida en formación? Álvaro lo miró con serenidad. «Sí, su señoría, y precisamente por eso estoy aquí, no para curarme, sino porque ella me enseñó lo que es la curación». El juez levantó la mirada, sorprendido por la respuesta. «Explíquese». Álvaro respiró profundamente y lo contó todo. El parque, el toque, el milagro, la búsqueda, la transformación. No había manera de probar lo sobrenatural, pero cada palabra cargaba una verdad tan pura que la sala entera quedó en silencio. «Yo era un hombre muerto en vida, señor, y esta niña me devolvió lo que la medicina, el dinero y el tiempo jamás pudieron: las ganas de vivir». Por unos segundos el juez permaneció inmóvil, observando el brillo en los ojos de él. «¿La señorita Brenda desea decir algo?», preguntó. La niña miró a Álvaro, él asintió y ella se levantó despacio. Caminó hasta el centro de la sala, sosteniendo con fuerza su oso de peluche. «Yo solo quería un papá», dijo, sencilla pero con la voz cargada de emoción. «Y lo encontré. Él me cuida, me escucha, me llama hija. No quiero otro, lo quiero a él». Las lágrimas en algunos rostros del público fueron inevitables. Álvaro se llevó la mano al rostro emocionado, intentando contenerse. El juez ajustó los lentes, carraspeó y volvió a mirar el expediente, pero su semblante ya no era el mismo. El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. El sonido distante de una pluma cayendo resonó en la sala. Entonces el juez cerró la carpeta y con una expresión más suave dijo: «Señor Mendoza, la custodia definitiva de la menor Brenda queda concedida a usted». La frase pareció explotar en el aire. Álvaro parpadeó varias veces, intentando entender si había escuchado bien. Brenda llevó las manos a su rostro, los ojos llenos de lágrimas, y en un impulso corrió hacia él. Saltó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Él la rodeó con los suyos, sollozando, sintiendo el peso de toda una vida disolverse en ese toque. «Papá, papá, lo logramos», gritaba ella entre lágrimas y risas, y entonces sucedió. En medio del abrazo, un calor familiar comenzó a subir por las piernas de Álvaro. Primero un leve cosquilleo, luego una fuerza pulsante que se extendió por su cuerpo. Cerró los ojos, sorprendido. «Brenda», murmuró, sintiendo que lo imposible volvía a ocurrir. La sala entera guardó silencio, observando a aquel hombre comenzar lentamente a levantarse. Sus manos temblorosas se apoyaron en los brazos de la silla y frente a todos se puso de pie. El juez, los abogados, los reporteros, nadie se atrevió a hablar. Brenda lo miraba boquiabierta, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Papá, estás de pie», dijo, con la voz temblorosa. Álvaro se arrodilló ante ella, tomando su rostro entre las manos. «Tú me enseñaste a creer otra vez», susurró, la voz entrecortada por el llanto. Ella lo abrazó con tanta fuerza que parecía querer anclarlo a la realidad. Los flashes de las cámaras comenzaron a estallar, pero ninguna fotografía podría capturar el verdadero milagro que ocurría allí. No solo el físico, sino el invisible, el que se instala en el alma cuando el amor vence al dolor. Y en ese instante no había juez, ley ni testigo que pudiera dudar.
El milagro era el amor entre un hombre renacido y una niña que creyó primero. Cuando salieron de la sala, las miradas los siguieron, entre lágrimas y sonrisas. Álvaro se apoyaba apenas en sus propias piernas, aún sorprendido por la firmeza que volvía a sentir. Brenda caminaba a su lado, sosteniendo su mano con orgullo. «¿Viste, papá? Te dije que la esperanza era azul». Él rió, secándose los ojos. «Y tenías razón, hija mía». El viento sopló con fuerza, abriendo las puertas del tribunal como si el propio mundo los invitara a comenzar de nuevo. Y mientras daban los primeros pasos hacia la salida, él comprendió que, por más milagros que hubiera presenciado, aquel abrazo, el de su hija, sería el más divino de todos. El aire afuera era distinto, más ligero, más vivo. El cielo, antes cubierto, ahora se abría en franjas doradas, y la luz del sol atravesaba las nubes como si el propio universo celebrara lo que acababa de suceder. Álvaro y Brenda se detuvieron en lo alto de la escalinata del tribunal. Él respiró hondo, sintiendo el viento rozarle el rostro, y por un instante cerró los ojos, como quien agradece en silencio algo que va más allá de las palabras. Al abrirlos, miró hacia abajo. Decenas de escalones lo separaban del suelo. Un camino que durante años creyó que jamás podría recorrer. Brenda lo observaba, con su vestido azul ondeando al viento. «Papá, ¿puedes hacerlo?», preguntó con una mezcla de miedo y asombro. Álvaro sonrió, extendió su mano hacia ella y respondió: «Solo si es contigo». Las pequeñas manos se entrelazaron y el primer paso fue dado. Uno, luego otro. Lentamente, los dos descendían mientras el sol bañaba sus rostros y el murmullo de la ciudad parecía desvanecerse. Cada peldaño era más que un movimiento. Era una despedida del hombre atado al pasado y el nacimiento de un padre entero y presente. Abajo, Brenda se detuvo, lo miró y preguntó, con la inocencia pura que solo un niño puede tener: «Entonces, ¿fue un milagro, papá?». Álvaro guardó silencio un instante, observando el brillo en los ojos de ella. El viento sopló de nuevo, trayendo consigo el aroma de flores y de promesas. Se agachó, tomó el rostro de la niña con ternura y respondió con la voz entrecortada pero firme: «Sí, hija, lo fue. Pero el milagro no fue que volviera a caminar. El milagro fue que tú me enseñaras a amar otra vez». Brenda sonrió, y el abrazo de ambos se confundió con la luz que los envolvía. Por un breve momento, el tiempo pareció detenerse, el mundo girando allá afuera, y ellos allí, padre e hija, tomados de la mano ante un nuevo comienzo. Álvaro levantó la vista hacia el cielo, y por primera vez en muchos años sintió paz, la misma paz que llega cuando lo imposible sucede no en los pies, sino en el corazón. Y mientras se alejaban por la calle bañada de sol, la vida, al fin, volvió a comenzar, simple, silenciosa y absolutamente milagrosa. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.